Bueno, continuando con el entrenamiento, eh, a mí me tocó el tema de la gracia y de acuerdo al tema número 9, el primer versículo y la primera toma que dice es Hechos 4:33 y 14:26. Ahora sí que iniciando, ¿me podrían ayudar a leer este versículo, por favor? Hechos 4:33, y Sí, con ahí es. gran poder, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El siguiente, por favor, Hechos 14:26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Perfecto. Bueno, de acuerdo al libro, pues dice, ¿por qué la iglesia de Dios era tan importante en la experiencia de los cristianos primitivos? Y dice, ¿por qué la iglesia de Antioquía oró para que la gracia de Dios fuera sobre Pablo y Silas a medida que ellos salían en sus viajes misioneros? Bueno, el significado de gracia, que es el tema del día de hoy, pues dicen que la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. En otras palabras, aun cuando éramos pecadores, merecedores de juicio, Dios nos contempló con su amor y nos perdonó. Sin embargo, esto es solo la mitad de su significado. También significa el poder capacitador de Dios. Su gracia no solo nos hace aceptados en la familia de Dios, sino que también nos provee el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana. Dos escrituras explican los dos aspectos de la gracia de Dios en cada creyente. Y bueno, de acuerdo a este pasaje, a este versículo, pues nos damos a entender que antes, pues, la gracia divina era vital en esos tiempos porque representaba el favor inmerecido de Dios. O sea, no es que te lo fueras a ganar. No se trataba de esfuerzo, ni se trataba de por ser bueno, sino porque Él ya lo había hecho en la cruz. Ahora sí que hay en ese entonces, dice, en un mundo marcado por el rigor de la ley judía y la dureza del imperio romano, este concepto transformó la experiencia espiritual, ofreciéndole salvación gratuita, empoderamiento diario y una profunda identidad comunitaria. Ahora sí que, si se daban cuenta, antes todo se regía por la ley, de que es que teníamos que hacer esto. Incluso cuando vino Jesús, todo fue muy controversial porque los fariseos en esa época ellos querían cumplir la ley de Jesús. Incluso le preguntaron a él que cuál era el mandamiento más importante. Incluso él lo redujo a dos nada más y dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo era, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y todo se resumía a eso, al amor de Dios. Pero ahora sí que en esa época los fariseos lo hacían como que, o más bien en esa época la ley judía lo hacía como que más difícil para hacer que la gente no mereciera o no alcanzara esa gracia. Pero ahora sí que cuando vino Jesús, lo transformó todo, lo cambió todo. Y bueno, siguiendo con la lectura, dice el don inmerecido de Dios. Bueno, aquí hay otra, no sé si quieran apoyarme igual, Marité, Sí, o claro. Irma, si lo llegan a ver. Segunda Sí. de Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Continúa en esta parte. Confort- Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Perfecto. Y bueno, aquí hay una parte donde dice el don inmerecido de Dios, que es Efesios 2:8-9. ¿Podrían leerlo, por favor?
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Perfecto. Siguiente, por favor. No por obras para que nadie se gloríe. Gracias. Bueno, este, igual aquí más adelante dice el poder capacitador de Dios. Dice, en la salvación no solo es expresado el favor inmerecido de Dios, dice, en que recibimos perdón y la restauración de la comunión con Él, aun cuando no seamos merecedores de ello, sino que también es el poder capacitador de Dios, ya que es únicamente por la vía de su poder que podemos ser transformados. Este principio de la gracia continúa a través de todo nuestro caminar con Dios. En cada área de nuestra vida cristiana es la gracia de Dios la que nos hace creer y estar firmes, es decir, el poder capacitador de Dios otorgado a nosotros sin ningún mérito de nuestra parte. Aquí pues me hace entender que muchas veces hay una palabra, no sé si la han escuchado, que dicen, Dios no te va a amar más para si haces más y Dios no te va a dejar de querer menos o de amar menos si fallas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y su amor nunca cambia y está escrito en la Biblia. Es decir, Él no se arrepiente y como dice, hay un versículo que luego a veces la aplico o me lo digo en mi vida, que Él no es hijo de hombre para que, ¿cómo dice? Él no es Se hijo arrepienta, Mienta. para que se arrepienta. sí, ese, de que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y, y así que, o sea, no importa a pesar de que falle, a pesar de que cometa errores, Él sigue siendo fiel porque es su esencia, porque es su amor. Ahora sí que Él no vino a este mundo o Él no se entregó a este mundo. Me voy a entregar si te portas bien. No, Él lo hizo mucho antes. Incluso a pesar de que íbamos a seguir fallando, a pesar de su sacrificio. Y bueno, hay algo que me encanta aquí y es que dice que la gracia, dice, la gracia no solo salva, también sostiene. Cuando una persona se siente débil, cansada o insuficiente, la gracia de Dios le da fuerza. Es decir, cuando por más que tú no puedas seguir, por más de que estés cansado, ya sea por circunstancias de la vida, alguna enfermedad o algún problema, Dios sigue estando ahí y Dios sigue estando ahí para sostenernos. Y bueno, em, continuando con la lección, voy a seguir con el otro versículo. Aquí me marca segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Y bueno, más adelante habla también acerca de los héroes y menciona tres héroes, que fue Moisés, bueno, en esta ocasión Moisés, Gedeón y Pablo. En el punto C dice la gracia en la vida de Moisés. Y empiezan con los versículos Éxodo 3, 11, 13 y 4, 1, 13. Son varios versículos, así que le voy a ir dando hasta que termine. Si me podían apoyar, por favor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan:
me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Ahora Entonces, Éxodo 4. entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómalo por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió su mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter la mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y aún así, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién te dio la boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al mudo, perdón? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñará lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Hasta Los ahí, hijos de Israel, perdón. ajá, Sí. Bueno, de acuerdo a al pasaje que leyó Marité, bueno, aquí dice, el mandato que el Señor le dio a Moisés no fue una tarea pequeña. Egipto era el imperio dominante en todo aquel territorio. Era una nación impía y Faraón, su líder satánico, tenía una autoridad catalogada como divina. Cada nación en el mundo conocido vivía atemorizada de Faraón, el emperador de Egipto. Cuando Dios le dijo a Moisés que descendiera a Egipto y le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo de 3 millones de personas que vivían bajo su esclavitud, la respuesta inmediata de Moisés, a causa de su propia humanidad e incapacidad, fue como sigue. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Ellos no me creerán. No soy elocuente. Señor, envía a otro. Pero con la gracia de Dios, Moisés salió para Egipto y con las señales y maravillas sacó a los israelitas de la esclavitud exactamente como Dios se lo había dicho. Ahora, bueno, aquí vemos, pues yo creo que aquí todos o la mayoría conocemos la historia de Moisés, ¿no? Él fue, en ese entonces, pues, él fue criado, él era hebreo, pero él creció en el palacio, más bien, sí, en el palacio de Faraón. Y él fue enseñado en todas las escrituras, le enseñaron toda la cultura igual de Egipto. Obviamente en ese entonces, pues él tuvo que huir porque pues mató a otro egipcio. Y pues obviamente como el faraón sabía que él también era hebreo,
pues sabía que no iba a ser bien, tal vez lo iban a matar en ese entonces, así que salió huyendo. Entonces yo creo que él se sentía muy atemorizado. Y en ese entonces, pues Moisés se encontraba en el desierto y fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo escogió. No se trataba de sus capacidades, que claro, él ya había sido entrenado en esas partes para poder enfrentar a Faraón en esa época, pero al final de cuentas, podemos nosotros estar bien entrenados, podemos nosotros saber de la Biblia, pero al final es Dios quien te capacita, es Dios, es su gracia la que te da ese favor ante los hombres, ante las personas, porque muchas veces, y no sé si les ha pasado a varios, por lo menos a mí, yo a veces digo es que Dios, yo no me siento capaz, pero no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que él ya ha hecho. No sé si alguien quiere aportar algo más aquí o continuamos, más que nada en la historia de Moisés, o alguna experiencia, no sé, Dina o alguien más que quiera comentar algo. Sí, bueno, yo quería comentar que el, de lo que dice aquí acerca de Egipto es para tener una dimensión la época de Jesús, cuando Jesús nace y viene al mundo, nace y va a ser crucificado. Los dueños del mundo conocido eran los romanos. El mundo que se conocía estaba bajo la bota romana. Y en el tiempo de Moisés era efectivamente como de ellos Indy, el faraón. Y pues yo creo que al menos de la primaria, aunque sea un esbozo, nos dieron de historia de las culturas antiguas y una de las más importantes de la antigüedad fue precisamente la de Egipto. Entonces, realmente se trataba de enfrentarse al faraón que era efectivamente considerado como Dios. Y pues sabemos que no, bueno, que no eran así como se creyeron después los césares, que eran divinidades, y así se decían, divinidad, se dirigían a ellos diciéndoles divinidad. No lo eran, pero se hacía todo el protocolo, les tenían el temor, muchas cosas para hacerle el culto al hombre, ¿no? Entonces, Moisés, precisamente por haber nacido allí en ese mundo donde lo educaron, él sabía de todos esos protocolos y de lo que se trataba. Entonces, tenía una idea muy completa y por eso era temeroso. Pero lo que puedo decir aquí lo vamos a ver después, pero cuando se habla aquí de los héroes de la fe, ahorita estamos en la vida de Moisés, pero casi todos ellos tuvieron una característica, de alguna manera tenían humildad, consideraban que no eran dignos, que ellos no podían, a lo mejor dicen, no, lo que pasa es que estaban acomplejados, es que están mirándose a sí mismos y decían en sus fuerzas y pues no, pero yo pienso que había en ellos algo que sentían que no tenían no merecían de lo que ha hablado Cindy. La gracia es eso, algo que no mereces. Es más, hay una frase que yo creo que todos conocemos, de que gracia es recibir lo que no merecemos y misericordia es no recibir lo que merecemos. Entonces ahí como en esa comparación podemos entender bien qué es una cosa y la otra. Entonces ellos, yo veo esta característica, nos faltan los otros, pero es eso, ¿no? Que ellos se sentían, pues no, que no tenían, no eran dignos de ser llamados para esa misión. Y ahí es donde al final, por eso yo creo que ya cuando lleguemos a Pablo, vamos a ver cómo ahí se va a entender todo perfectamente cuando él habla en Corintios, pero quería hacer ese comentario, nada más. Gracias, Sí, Dina. también, Cindy.
Y fíjate que algo también de lo que acabas de mencionar acerca de que del amor de Dios, la fidelidad de Dios, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pues fíjate que he meditado mucho, no sé si ya les dije aquí acerca de precisamente el libro de Jueces, que tú lo vas a mencionar un poquito más adelante ahí en lo de la gracia de Gedeón. Y me doy cuenta lo que dice Dina, que es muy cierto. Cuando uno se enaltece y dice, no, pues es que ya lo sé todo, entonces como que es uno humillado. Pero ellos tenían la misma característica de Gedeón, Moisés, y todos los que pasan ahí dice que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, que prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y todo esto, pues nos lleva a que la gracia de Dios, ahorita que mencionaste tú en el punto anterior, no solamente es un regalo inmerecido, sino que es un poder capacitador que nosotros tenemos para enfrentar las más crueles luchas y batallas y todo lo que nos puede enfrentar aquí. Y, y nosotros vemos ahí en el libro de Jueces que generaciones pasaron del pueblo pecador que se entregaba a la idolatría, que se entregaba a adorar a los ídolos o a los demonios, y Dios los metía en cierto problema, pero ese problema que Dios los metía a ellos no era porque Él los odiaba, sino porque le quería enseñar a ellos algo, igual para nosotros. La gracia, la misericordia y el amor de Él hacen que recibamos cierta corrección, al igual que ellos. Ellos, cuando se sentían cómodos y a gusto después de que Dios los liberaba, ellos pasaban un tiempecito y se sentían cómodos y yo les decía el domingo, ¿a poco no nos identificamos que cuando Dios le pedimos perdón a Dios, Él nos libera, la gracia inmerecida nos libera y como que pasa un poquito y luego volvemos a caer en lo mismo? Y volvemos a clamar a Él y nos vuelve a perdonar por su gracia. Es un regalo. Yo ahí, si ustedes leen todo el libro de Jueces, se van a dar cuenta de algo bien repetitivo, un círculo vicioso que dice, y el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos de los madianitas y así a pueblos que los trajeran mal, que le robaban, los hacían habitar en cuevas, pero Dios, cuando ellos otra vez se sentían así, volvían a clamar a Dios, porque Dios no va a fallar. Eso debemos de tener pendiente y bien en cuenta que la gracia de Dios es una y Dios no es hombre. Por eso dicen no es hombre, porque nosotros a veces nos enojamos con alguien, pues igual y le dejamos de hablar, o sea, hablo del ser humano. Nos molestamos y nos enojamos y como que decimos ya no es lo mismo con esta persona, pero Dios no. Simplemente volvemos a ir a Él y Él nos vuelve a restaurar, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Así es. Así es. Gracias, Cindy. Sí, gracias. Bueno, continuando con la lectura, ahora vamos a pasar al segundo héroe que pues ya nos dieron como un preámbulo y ahora es la gracia en la vida de Gedeón. Y vamos a leer en esta ocasión Jueces del 6, capítulo 6 del 1 al 24. Si me apoyan, por favor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, y subían y los atacaban.
y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque sabían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Midian, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor, en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Ok, muchísimas gracias. Sí. Bueno, continuando con la lectura y a los versículos que ya leyó, dice: El llamado de Dios vino sobre Gedeón para librar a su pueblo de los ejércitos conquistadores de Madián. Israel había experimentado derrota tras derrota durante muchos años.
La respuesta de Gedeón a la palabra de Dios en el versículo 13 revela su incredulidad inicial, aun cuando el mismo Dios le animó y prometió que estaría con él. Gedeón contestó, pero a pesar de su temor e incapacidad con la gracia de Dios, es decir, el poder capacitador, Gedeón salvó a Israel y lo hizo con un pequeño grupo de 300 hombres. Fue la gracia de Dios lo que hizo la diferencia. Bueno, a mí me llamó mucho un versículo que leí y es el versículo 16, cuando él le dijo, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Es decir, Dios le reafirma que él va a estar. Y bueno, aquí pues está escrito, dice, la gracia de Dios en la vida de Gedeón se manifiesta al elegir a un hombre lleno de dudas y de una familia humilde, transformándolo en un líder valiente. En lugar de rechazarlo, Dios tuvo una paciencia infinita con sus temores, reafirmando su llamado con señales milagrosas para darle la victoria final. Es decir, aquí abarca muchos puntos. Dios no lo eligió por sus méritos, lo eligió por gracia. Ahora sí que dice que Gedeón en ese entonces pues pertenecía al clan más débil, el cual era la tribu de Manasés. Y decía que él era el más, o sea, todavía que era de la tribu más débil, era de la familia, o sea, que él era el más insignificante. Y pues ahora sí que Dios no busca un guerrero experto, sino a alguien ordinario para demostrar que el poder venía de él y no del hombre. Dios fue muy paciente porque dice, porque cuando el ángel se le aparece, Gedeón estaba escondido lleno de preguntas sobre el aparente abandono de Dios. Dios responde a sus miedos validándole y dándole una asignación paso a paso. Ahora sí que también fue muy comprensivo porque lejos de enojarse por sus dudas, Dios le concede a Gedeón señales físicas. O sea, todavía que Dios ya le dijo que él iba a derrotar a los madianitas, todavía él pide señales. O sea, creo que nosotros somos así a veces de que ver para creer. O sea, como que queremos ver a fuerzas. O sea, yo me imagino, a veces, no sé si ustedes se llegan a preguntar, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos nacido en la época de Jesús? Es decir, cuando Jesús estaba en la tierra. Yo creo que, yo a veces digo, no, pues yo lo hubiera seguido, pero quién sabe, porque muchos lo vieron y no creyeron. Muchos vieron a los cojos caminar, a los ciegos ver, a los sordos oír, y aún así no creían. Aún así pensaban que no era poder de Dios, sino que era poder del diablo, porque así se lo dijeron a Jesús. Y muchas veces nos cuesta, o sea, aun cuando lo veamos, no creemos. Y bueno, también aquí hay algo importante que dice, no se leyó, pero si ustedes continúan con la lectura, pues sabemos que que Gedeón, perdón, pues venció con solo 300 hombres. O sea, en un principio a lo mejor eran como 30,000, pero al final Dios dijo no, van a ser solo 300. ¿Por qué? Porque dice, la gracia de Dios opera en nuestra debilidad, para que la gloria sea de Él y no del hombre. Y también algo muy importante que leí es que más allá de la vida de Gedeón, dice que él creó un efod, pero al final fue como un ídolo para él. Y esto, y aquí pues dice, esto evidencia que incluso aquellos que han experimentado la gracia de Dios profunda necesitan depender de Dios todos los días para no desviarse. Y pues creo que es muy importante porque a pesar de que muchas veces Dios nos ha demostrado la gracia, seguimos creyendo o seguimos viviendo en ese milagro que Dios sí nos dio por gracia, que Dios nos regaló,
pero nosotros creamos un ídolo de eso y no seguimos a aquel que nos lo otorgó, que en este caso pues es Dios. Y bueno, eso es de la historia Es- de Gedeón. No sé si Cindy, Dina o alguien más quiere aportar algo de este héroe. sí, sí, Cindy, yo quiero decir, hay un punto que sigue, como tú dices, todo lo podemos aplicar a la época de nosotros, ¿no? El ángel de Dios se dirige a él como varón esforzado y valiente. Y él empieza, enseguida rechaza, ¿no? Que le haya dicho esforzado y valiente, casi le dijo, no es cierto, ¿de dónde sacas eso? No, no dice eso, pero lo rechaza. Pero es que ese es el conflicto, porque cuando Mari y yo vimos el tema de Satanás, mientras nosotros no sepamos quiénes somos en Cristo y siempre lo tengamos presente, pues el enemigo va a venir a decirnos cosas que no somos. Entonces, yo en esta lectura lo que veo es eso. Le dice varón esforzado y valiente porque así lo veía Dios. Y nosotros debemos estar de acuerdo con lo que Dios ve en nosotros. Y yo me acuerdo en el tema que dimos que nosotros somos escogidos, amados, santificados, o sea, eso es como Dios nos ve, pero nosotros insistimos en vernos de otra manera. No, no puedo, no, ya fallé, es que me equivoco, es que me falta, etcétera, ¿no? Pero ahí está claramente cómo Dios vio a Gedeón, varón esforzado y valiente, y se cumplió el propósito. Y qué bueno que mencionaste que después cayó en esa idolatría del efod y demás, porque eso es la condición del hombre, ¿no? Que podemos fallar aún después de haber visto las maravillas, los milagros, y en este caso la gracia de Dios. Pero el punto es que nosotros debemos estar seguros de nuestra identidad en Cristo, de lo que somos en Cristo, y vernos como Dios nos ve a nosotros, no como nos vemos nosotros mismos, porque casi siempre nos calificamos diferente. Y fue. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, entonces continuamos con el siguiente, que es la gracia en la vida del apóstol Pablo. Y en esta ocasión es ay, Hechos 15:40. Cindy, ¿quieres que siga yo leyendo o quieres pedirle a alguna otra persona que No, lea? no, Marita, si me puedes apoyar, por favor. Claro que sí. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ok. Bueno, aquí en la lectura dice, antes de que Pablo y Silas salieran en su primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía oró por ellos y los encomendó, es decir, a ellos, a la gracia de Dios, para la obra que estaba delante de ellos. Y hay otro versículo, si lo pueden leer, por favor, Marite. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Ay, perdón. Sí, como si estuviera loco, hablo. Ok. Sí. Yo más en, perdón, es que este versículo no me suena muy bien. Empiezo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio.
Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. El Damesco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí dice, es comprensible que primeramente fueran encomendados a la gracia de Dios. Ahora sí que en el primer versículo que leyó, está de Marité, habla acerca de que la gracia de Dios aparece como el respaldo espiritual y la bendición comunitaria que impulsan el segundo viaje misionero de Pablo, marcando un nuevo comienzo tras un momento de fuerte conflicto. Es decir, pues Pablo y Bernabé en ese entonces pues venían de una seria disputa por causa de Juan Marcos. La gracia de Dios opera aquí permitiendo que el trabajo evangelístico no se detenga, multiplicando los frentes de misión. Asimismo, tuvieron respaldo de la iglesia, que en ese entonces pues el nuevo equipo de Pablo y Silas pues recibe la aprobación y la oración de la comunidad de Antioquía. Ahora sí que la iglesia reconoce que el éxito del viaje depende enteramente del favor inmerecido y del cuidado de Dios. También pues una de las cosas pues era provisión y protección divina, es decir, para un viaje lleno de peligros físicos, persecución y desafíos, la gracia del Señor no era un simple deseo bien intencionado, era el escudo activo y el equipamiento espiritual necesario para sostenerlos en terreno hostil. Y pues bueno, en ese entonces, pues Silas era un líder respetado y profeta en Jerusalén. Dice, la gracia de Dios une a este nuevo compañero idóneo con Pablo para consolidar la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Ahora sí que también en Corintios, pues dice que pues Pablo recurrió un poquito a la ironía, ¿no? Porque decía, yo he de ser judío, pues yo también, y empieza, ¿no? A como sacar la carta de presentación. Pero pues ahora sí que, porque en ese entonces pues los superapóstoles pues intentaban desacreditarlo y apartar a la iglesia de la verdadera gracia de Cristo. Pues al final, en ese entonces pues los falsos maestros presumían de su estatus étnico y pureza religiosa como méritos para considerarse superiores. Pablo los iguala en credenciales humanas solo para demostrar que nada de eso tiene valor ante Dios. Y bueno, de acuerdo a la lectura que dice, la respuesta del Señor a la confesión que hizo Pablo respecto a la debilidad es su promesa para nosotros también. Y como dice, ¿podrías, Marité, decir en este versículo, 2 Corintios 12:9? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchísimas gracias. Bueno, em, pues esto es de la vida de Pablo. No sé si alguien quiera comentar sobre este, Dina, que me habías dicho que igual querías comentar algo de Pablo. Y pues eso, ¿no? Se aterriza aquí perfectamente el tema. Yo les había dicho, la característica es que es ser humilde, la humildad, y entonces Pablo, que tenía una preparación excelente, ya todos sabemos la formación que tuvo y demás, y también, vaya, no era como lo fue Pedro, como lo fue Juan, que eran pescadores, era gente común, se puede decir, del pueblo. Pablo era una persona letrada, se puede decir, más que un universitario, pero él llega a comprenderlo perfectamente y por eso dice que su poder se perfecciona en la debilidad, pero eso es para todos nosotros. Cuando nosotros aceptamos que efectivamente no podemos solos si no es por la gracia de Dios, es cuando Dios puede hacer algo en nuestra vida. Yo creo que ha sido en todos, bueno, yo me imagino que hemos de tener un testimonio de muchas veces que el Señor nos ha levantado y nos ha demostrado eso, ¿no? Cuando estábamos más abajo, cómo su gracia fue lo que nos sostuvo, lo que nos mantuvo y lo que nos levantó. Entonces, ese es como yo considero que una muy buena conclusión de lo que es de la característica en donde puede manifestarse la gracia de Dios. Perfecto, muchísimas gracias, Dina. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Fíjate, pero también una cosa que les he comentado, que la gracia, así como es, pues muy buena, porque es un gran regalo de Dios, el hombre a veces yo siento como que ha abusado, o el cristiano, de la gracia, y sí, pues Dios nos perdona todo, con su gran amor, que nunca cambia, pero nosotros sí vamos a enfrentar las consecuencias, al igual que lo que habla ahí en Jueces, ¿no? De acuerdo al comportamiento de nosotros, también vamos a enfrentar consecuencias. Entonces, la gracia es un regalo de Dios, pero también la justicia de Dios no va a cambiar. Y Dios es justo y no puede, Él ama a nosotros como pecadores, pero Él está muy lejos de pecar y muy lejos del pecado. Entonces yo hago esta aclaración porque a nosotros cuando vamos es muy frecuente cuando vamos a la cárcel encontrarte con personas que pues dicen, ya tengo la salvación y Dios todo me lo perdona. Y muchos dicen, lo bueno que hay misericordia de parte de Dios y lo bueno que es por gracia y lo bueno que esto, pero los veo después que incluso se han apartado de la fe, Ya viven en la desgracia. viven en la desgracia. Entonces, hay algo, fíjate, que yo he experimentado en estos tiempos. Yo, por ejemplo, me metí en un ayuno de 21 días, pero nada más de café. Algo que la verdad ni me cuesta mucho trabajo. Pero así como viene en el estudio que hemos visto anteriormente de El camino hacia la verdadera libertad, si nosotros le encargamos algo pequeño a Dios, Dios se va a encargar de hacer algo más grande en ti, ¿verdad? Entonces, la importancia de ser obediente ante Dios no solamente es por cuestión de la consecuencia que podamos sufrir, sino también por cuestión de conciencia. Entonces, la gracia es un regalo,
pero también hay otro regalo, la consecuencia, que en esa no pensamos, ¿verdad? Y al pueblo de Israel Dios lo traía así, pero Él nos deja este ejemplo y casi lo escucho que dice, a ver, ¿cómo quieres vivir? Al igual que nosotros en un trabajo y más en el medio militar, Cindy, tú lo sabes, de que uno decide cómo, qué resultados tener. O sea, te dan libertad de todo, nadie te, ahora sí que como quien dice, no nos fuerzan a hacer algo. Y mientras de que tú tengas un comportamiento extraordinario, tienes bastantes beneficios. Pero si somos personas irresponsables, si llegamos tarde, si faltamos, pues nos arrestan, nos aplican un correctivo disciplinario. Si somos insubordinados, también vamos a recibir un castigo. Y para con Dios, bueno, yo no le llamo la palabra castigar porque el que se impone el castigo es uno, porque uno desobedece. Entonces, la gracia de Dios también es un proceso en el que nosotros vamos caminando en la vida cristiana y la gracia, voy caminando con la gracia, pero haga de cuenta que por esa gracia se me presenta la oportunidad de pecar y si yo peco, la gracia de Dios está sobre mí, pero eh, la madurez espiritual me lleva a que yo peque y caiga, como dice, vivir en la desgracia o que sepa manejar, por llamarlo así bien, la gracia de Dios, ¿verdad? Marité creo que Está levantó la Marité, mano. sí. Sí, tenía un comentario conforme lo que estaba hablando Cindy. La gracia de Dios nos equipa a cuando tenemos una situación difícil con bastante incertidumbre, podemos pensar, bueno, vamos a hacer esto, pero ¿y si no sale de esta manera? Entonces ahí es cuando viene la respuesta de Dios. Entonces te voy a dar la gracia para que si no sale de esta manera y sale de la otra, ahí vas a tener la gracia para resolverlo de la otra manera. Y yo creo que eso es lo que ah, pues nos llena de fortaleza, porque sí, verdaderamente la vida es incierta y cuando estamos frente a un reto, nos preguntamos muchas veces, bueno, esto es lo que, ese es el plan, pero si no sale así, bueno, entonces ahí viene la gracia de Dios que nos va a equipar para entonces lidiar con lo que no salió como que pensábamos, pero con la gracia de Dios va a salir bien. Entonces, ese era mi comentario, que es algo que nos da esperanza. Muchas gracias. Bueno, continuando, pues dice, la gracia es liberada sobre nuestras vidas, ¿no? Dice, en nuestra relación con Dios, a medida que caminamos con Él día a día, nos encontramos con situaciones que constantemente tratan de agobiarnos, ¿no? Como ya lo hemos comentado, los problemas, la circunstancia de la vida, las enfermedades y todo, ¿no? Igual dice, nuestra respuesta a Dios es confiar en su palabra, expresamos nuestra confianza por medio de la obediencia. Es decir, como lo dijo Gerardo, pues no es, ay, voy a pecar porque Dios me va a perdonar. Sí, Dios nos perdona, pero Dios no nos exime de las consecuencias. Que claro, Él usa, o sea, hay una palabra que pues está escrita en la Biblia, el versículo que eh, cuando da los talentos, ¿no? A aquellos cobradores, bueno, no, a sus siervos, donde dice que a uno le dio 5 talentos, 3 talentos, a uno le dio uno y al de 5 pues fue y lo invirtió y ganó el doble. El otro también hizo lo mismo y ganó el otro. Y el otro pues dijo, no, como sé que el Señor es, cosecha donde no sembró, mejor lo voy a guardar, tuvo temor. El punto es que cuando regresó, pues Dios les pidió cuentas, ¿no? Y en ese entonces, pues o sea, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, y así, y hasta llegar al último, ¿no? Que no fue fiel, porque fue y lo escondió por temor,
Y él mismo le dijo, Dios, si sabías que yo siembro, que yo cosecho donde no he sembrado, ¿por qué no fuiste? Y bueno, ¿no? Fue echado al lago del fuego y todo eso, ¿no? Y creo que a pesar de que nosotros fallemos, a pesar de que Dios no, nuestro pecado nos llevó a esa consecuencia, Dios usa eso para nuestro bien, nuestro sufrimiento. O sea, ese sufrimiento Dios lo transforma. No es que Dios lo haya traído a nosotros, sino porque Dios es fiel y misericordioso y Él ocupa eso para levantarnos nuevamente. Y pues dice, esto comprueba que nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, a pesar de lo que las circunstancias puedan indicar. La respuesta de Dios a nuestra fe es su gracia, su poder capacitador, el cual hace que obtengamos la victoria en cada situación. Y bueno, aquí marca dos promesas muy importantes. Dice que tenemos pleno acceso a la gracia, que está en Hebreo 4:16, si lo pueden leer, Marité, por favor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el otro, que es 2 Corintios, donde dice que Dios es poderoso. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Muchas gracias. Bueno, aquí como nos lo leyó esa de Marité en Hebreos 4:16, dice que esto nos enseña que podemos acercarnos a Dios con confianza, no porque seamos perfectos, sino porque Él es misericordioso. Ahora sí que la gracia inmerecida de Dios es que Él nos ama, perdona, salva y sostiene aunque no lo merezcamos. No es una excusa para vivir en pecado, sino una razón para vivir agradecidos, obedientes y transformados por amor a Dios. Algo que yo dije, quiero ver realmente, pues le pedí a ChatGPT, ¿no? Que ahorita está de moda. Y pues bueno, hay que usarlo, ¿no? Ya que es una muy buena herramienta. Y pues yo le pregunté, dime qué es un regalo. Y ya le dije, y ya me explicó, ¿no? Dice, un regalo y algo gratuito se parecen. Dice, pero no siempre significan exactamente lo mismo. Dice, un regalo es algo que alguien te da por voluntad propia, normalmente por amor, aprecio, generosidad o bondad. Tú no lo compras ni lo ganas como salario. Alguien decide dártelo. Por ejemplo, si alguien te da una Biblia, ropa, comida, porque quiere ayudarte, eso es un regalo. Dice, algo gratuito significa que no tienes que pagar un precio por recibirlo. No cuesta dinero para ti, pero eso no quiere decir que no haya tenido costo para alguien más. Es decir, si te dan una beca gratuita, tú no pagas, pero alguien más cubrió ese costo. Si te invitan a comer gratis, tú no pagas, pero otra persona sí pagó o preparó la comida. Dice, aplicado a la gracia de Dios, la salvación es un regalo porque Dios la da por amor, no porque nosotros la merezcamos. También es gratuita para nosotros porque no podemos comprarla ni ganarla con obras, pero no fue barata, ni sin costo, porque tuvo un precio altísimo, la muerte de Jesucristo en la cruz. Y bueno, hay una canción que no sé si la han escuchado, a mí me gusta, se llama La sangre de Jesús y quiero leerles la letra. Dice, es una parte nada más, no les voy a leer toda. Dice, todo cambió, lo que yo era no existe más. Me transformó cuando su amor me vino a encontrar. Ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. Nunca se trató de esfuerzo por ser bueno e intentar el ser perfecto. Hoy lo entiendo. Fue solo por la cruz. Nunca se trató de un premio que merezco y su gracia es un regalo y hoy lo entiendo. Es solo por la cruz. Y bueno, algo que quiero y dar a entender es que
Muchas veces hay belleza en lo que nosotros no podamos entender, pero es Cristo, es su gracia. Y nos podemos hacer mil preguntas de si, ¿por qué Dios perdona esto? Dios no es que perdona, no es que hiciste algo malo, Dios no te va a perdonar, no. Dios lo va a hacer, porque como lo hemos dicho en este tiempo, es por su amor, es por su gracia, por su misericordia. Pero eso no quiere decir que podamos ir a pecar y como lo han dicho aquí, de que no es peco, rezo y empato. No, no se trata de eso, sino porque si realmente entendiéramos el amor infinito de Dios y que no está basado, sus planes o sus sueños no está basado en nuestro desempeño o en nuestras capacidades, sino porque Él lo va a hacer. Y muchas veces, por ejemplo, este, me encanta, no sé si han escuchado a Christine de Clairo, perdón por poner estos ejemplos, pero ella cuenta su testimonio, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Que ella, a pesar de que tenía una doble vida, pues ella era, pues en ese entonces era una de las mejores, ¿cómo se llama? De adoración, ministras de adoración, se les dice así. Y ella decía, a pesar de que yo vivía en pecado, yo veía cómo la gente salía transformada, renovada, pero es que ella decía, es que no se trataba de mí, o sea, ella lo entendía que no se trataba de ella o lo que en ese momento estaba haciendo es porque era Dios y porque era la otra persona que lo necesitaba por la gracia de Dios, no por ella, porque si fuera, si nosotros no hablamos, hasta las mismas piedras van a hablar por nosotros. Así que, pues yo creo que siempre es por Dios, siempre es por Él y no por lo que nosotros o hagamos o dejemos de hacer. Y bueno, aquí les puse una infografía de lo que vimos, de todo lo que vimos en nuestra lectura y pues es pues el camino de la gracia, ¿no? El regalo y el poder de Dios. Pues podemos decir que es un don inmerecido. Eh, también es, Dios nos dice, bástate mi gracia, porque a pesar de que nosotros le pidamos, no sé, más sabiduría, más conocimiento, más capacidad, más fuerza, Dios nos dice es que no, lo vas a hacer porque yo estoy contigo, porque yo estaré contigo, como le dijo a Gedeón. Y es por medio de su poder capacitador, porque es por medio de su fuerza. Y también pues nos habló acerca de Moisés, de Gedeón, de Pablo, y también cómo podemos activar la gracia, ¿no? Siendo obedientes, siendo, ahora sí que buscándole a Él. Y claro, muchas veces tal vez no, nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero es por medio de Él. Y bueno, desde la gracia, pues también tu obediencia cambia. Muchas veces pensamos que vamos a poder muchas cosas, pero Dios no nos pide o no creamos que Dios es un Dios castigador que está en el trono y que viendo todo lo malo que hagamos para ya castigarnos, no. Dios no es así. Y bueno, no tenemos que probar nada, solo tenemos que recibir. Y pues, no sé, alguien que quiera compartir algo, una experiencia, algo que le haya pasado o un ejemplo, ¿no? Bueno, pues de mi parte, Sí, sí, Cindy, yo tengo un ejemplo. Perdón, es que tenía apagado el micrófono. no, tranquilo. También de los héroes de la Biblia, rápidamente, ya sé que ya nos pasamos de tiempo, pero hace tiempo yo escuché una predicación de dos héroes de la Biblia que experimentaron la gracia de Dios. Y uno es José, José el que vendieron sus hermanos en Egipto, y todos conocemos esa historia y cómo Dios estuvo todo el tiempo con él, y se puede ver ahí el proceso de la gracia de Dios. Y Sansón, Sansón que fue un hombre que nació con un don privilegiado de esa fuerza descomunal,
fue apartado desde el vientre de su madre, recibió indicaciones el matrimonio y todo, y sin embargo él no le faltó lo que acabas de mencionar, la obediencia. Entonces fue y buscó una mujer fuera de su pueblo, después estaba con una prostituta, después estuvo con Dalila, o sea, Dios lo había capacitado para otras cosas. También está en Jueces a partir del capítulo 13. Se puede decir que un hombre que tenía todos los semáforos en siga y no los aprovechó, y en cambio José, que todo lo tenía en rojo, casi fueron puros obstáculos, cómo Dios pudo, bueno, todo lo que hizo en su vida, y mantuvo a mucha gente con vida a través de su testimonio. Y en Sansón, finalmente el propósito de Dios se cumplió porque él lo había escogido, pero él no se sometió, no quiso ser obediente hasta que se vio ya sin sus ojos, se vio minado, se vio derrotado, y entonces entendió y se humilló, y Dios le concedió su petición de por última vez darle esa fuerza descomunal que lo caracterizaba, y se cumplió el propósito de Dios y mató a todos los filisteos en esa fiesta, pero le costó la vida. Entonces son dos héroes de la Biblia diferentes, que los dos tuvieron gracia de Dios. Era el ejemplo que yo tenía. Muchas gracias, Dina. Bueno, pues es todo por mi parte. Espero pues nos haya servido, ¿no? Igual creo que Gracias, también Cindy. Gracias, aplica, Linda Marité. sí. Gracias igual, Marité, Dina, a todos, por apoyarme en esto, y pues sigamos confiando en Dios. Y yo sé, es difícil, y en esta vida, a pesar de que sepamos de Dios, a pesar de que ya sabemos lo que no hacemos, es una lucha constante con nuestra carne y nuestro espíritu. Y creo que es muy importante que vemos qué es lo que alimentamos más, ¿no? Muchas veces, en lo personal, siendo vulnerable, a veces me doy cuenta que alimento más mi carne. ¿Por qué? Porque mi carne me pide comida, me pide dormir, me pide pues muchas cosas, ¿no? Igual pues tenemos que también entender que estamos llenos de células formados y tenemos hormonas, y que muchas veces nuestro mismo cuerpo pues nos pide ciertas cosas, ¿no? Pero Dios nos conoce, y creo que es importante que sigamos y continuemos, y creo que vamos a seguir batallando y siguiendo en este camino hasta que Dios nos mande a llamar a su presencia. Y creo que es importante que estemos muy agarrados de su mano. Amén. Así es. Muchas gracias por este cuadro, Cindy. El camino de la gracia, el regalo y el poder de Dios. Muy explícito. Gracias. Sí. Complementa totalmente toda la clase. Sí. Sí, muchas gracias y pues creo que sí, aquí te están mandando mensajes, que es de mucha bendición, que muy lindo todo. Gracias por prepararte, gracias también Avi por ahí, por el apoyo con versículos. Muchísimas gracias por todo el apoyo de todos. Esto es en conjunto y es de equipo. Y gracias por conectarse, Sí, también. Karen, Tony, Raquel, Héctor, aunque llegó así Héctor, rápido, pero sí, Miguel, Sori, que por ahí Yadira, tuvo problemas, pero Omar. Raquel está sola, no anda con el esposo por no sé dónde. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias porque nos das una abundante gracia, Señor. Sabemos que aprendimos tantas cosas el día de hoy a través de la vida de Moisés, a través de la vida de Gedeón, a través de la vida de Pablo, Señor, hombres de mucha fe, que en muchas ocasiones en nuestro periodo de oración se cruzan también por nuestro camino y que hemos en algunas ocasiones deseado, Señor, participar y ser como estos hombres fueron, llenos de gracia, llenos de misericordia,
Tú te has manifestado en la vida de ellos desde el principio, Señor, pues desde el principio de la creación, Dios. Y algo que tú manifiestas en tu palabra, pues que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor, en nuestros temores, aún, Señor, en nuestra manera de decirte a ti, Señor, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestras capacidades, que no es por nuestro intelecto, Señor, que no es porque sepamos mucho, que no es porque alcancemos niveles, Señor, ni económicos, ni niveles educativos, porque así como hubo hombres, Señor, que no tenían ninguna preparación, así también hubo hombres que eran muy bien preparados, Padre, pero que tu palabra es bien clara, Señor, que sobre todo hombre tú has derramado, Señor, esta gracia abundante. Entonces estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por bendecir, por ocupar, por dirigir la vida de Cindy, por darle esta enseñanza, Señor, y que a la vez nos trajo a nosotros claridad y que el grupo, Señor, de cada uno de los que conformamos esta iglesia, este grupo, Señor, podamos ser también personas que estemos dispuestos a que tú, Señor, sigas transformando nuestra persona, nuestra vida, nuestro carácter, nuestras actitudes, Señor, ante ti, para que tú, Señor, hagas de nosotros instrumentos que puedan ser íntegros, que puedan ser, Señor, útiles para tu servicio. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en la cruz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.